Reciban un saludo de parte del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Acordemos que el Señor le dice para las 7 iglesias que están en Asia, y también dice al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, o sea que la palabra de Dios es para nosotros hoy. Es como que esa carta que fue dirigida hace más de 2000 años, fue dirigida, ¿verdad?, a una iglesia, pero que es para hoy, es para nosotros hoy, ¿verdad? Porque el deseo del Señor, ¿no?, que escuchemos, que crezcamos en la palabra de Dios. Algo importante que les quiero decir, que tal vez nosotros escuchamos cada día, pero es importante que lo volvamos a escuchar. Dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea que nosotros no solamente debemos leerla todos los días, memorizarla, que es importante, practicarla, pero lo que el apóstol Pedro está diciendo es desead, o sea que sea un anhelo, sea un deseo, que no la leo como algo mecánico, ¿cierto? Porque a veces podemos convertir nuestra vida espiritual como algo mecánico, ¿no? Yo leo porque es que es un deber mío de cristiano, entonces voy a leer como una obligación. No, o sea, que sea un deseo, un anhelo en nosotros, un deseo así como los bebés desean su alimento, así como deseamos el almuerzo, así como deseamos que llegue la hora de la comida, deseemos también la palabra. O sea, que más que una obligación sea un deseo nuestro. Amén. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor Jesucristo, porque tú estás aquí, porque tú prometiste que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Padre Celestial, y sabemos con toda seguridad que tu presencia está aquí, Señor amado, porque tú estás en cada uno de nosotros, y nosotros hemos traído tu presencia a este lugar, Señor Jesucristo, porque tú moras en nosotros, moras en nuestro corazón, estás en nosotros, Señor. Por eso hoy podemos saber que la palabra de Dios nos habla cada uno, cada día, Señor amado. Muchas gracias, que no sea yo la que hable, Señor, que no busque yo palabras, Señor, sino que sea el Espíritu Santo el que hable, oh Dios, porque eres tú, es tu iglesia, Señor. El Espíritu es el que da vida, dice tu palabra, Señor. Hoy te necesitamos, hoy anhelamos tu presencia, Señor. Hoy deseamos esta palabra, este alimento, Señor amado. Así como los bebés anhelan su alimento, su leche, nosotros también deseamos que tú nos hables a través de tu palabra, esa poderosa palabra, Señor. Tu palabra dice que la palabra nos juzgará en el día postrero, Señor amado, pero confiamos en que tu palabra, Señor amado, vamos a obedecerla cada día de nuestra vida, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abramos la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, el mensaje a Sardis. Este mensaje no hace mucho que lo dimos aquí, no sé si lo recuerdan, que yo les preguntaba que de pronto algunos no estaban, que si tenían pulso, que se tocara, ¿sí se acuerdan? Que a ver si sentían el pulso, si sentían, a ver, ¿cuáles son los signos vitales? O sea, los signos vitales, ¿cierto? A ver si la pupila no estaba dilatada, si todo estaba bien, si respirábamos, ¿verdad? Y yo les preguntaba y todos, sí, estamos vivos. Bueno, dice así la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. A esta iglesia muchos le llaman la iglesia moribunda, otros definitivamente la iglesia muerta, otros la iglesia zombie, ¿sí? Porque aunque andaban, aunque iban, se congregaban, pero la Biblia vemos que hay un mensaje bastante fuerte allí. Bueno, primero que todo, hablemos de la ciudad de Sardis,
que es como lo primero que siempre hacemos, ¿cierto? Dar una pequeña introducción sobre lo que era la ciudad. Cuando se escribía esta carta, ya la ciudad estaba en decadencia, ¿sí? Ya venía en una decadencia. Esta ciudad era muy rica, en sus inicios fue una ciudad se trabajaba ahí en la lana, la tintorería, industrias de lana y tintorería era la principal, bueno, y también habían joyerías, ¿sí? La principal fuente de ingresos para estos habitantes. Resulta que el río Patos, así se llamaba en aquel momento, pasaba por la ciudad, pero en su subsuelo, o sea, en su recorrido, atravesaba por minas de oro. Entonces dice que atravesaba, o sea, llevaba pues en sus corrientes pepitas de oro. O sea, era una ciudad muy rica, imagínense eso. Qué bueno que uno de pronto dijera algún día, no, hoy nos vamos de paseo y vamos al río a ver cuánto oro podemos traer. Uy, qué chévere, ¿no? Qué bendición. Nosotros que no. Yo me acuerdo que una vez con mi esposo fuimos al río en el Tolima y queríamos mirar cómo era, porque ahí se veía como pepitas, en la arena que tenía el río se veían como pepitas, y nosotros un rato intentamos y cogimos como unas piedritas y dijimos, no, tal vez si de pronto eso llega a ser oro, de pronto no vale mucho porque son muy chiquiticas y no se ven, pero aquí no, o sea, este río sí transportaba pepitas de pronto más grandecitas y que podían ser vendidas, y o sea que habían joyerías en ese lugar. Resulta que él estuvo gobernado un tiempo por un hombre llamado Creso, que yo creo que tal vez es conocido en el mundo por la riqueza, sí, Creso, como el rey Midas, sí, que todo lo que tocaba lo convertía en oro, o sea, es como ese mismo, eso, el rey Midas, ¿cierto? Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Entonces era conocida por su riqueza. Los habitantes de esta ciudad tenían fama de arrogantes y de licenciosos, ¿cierto? Porque pues de pronto si hay dinero, eso es lo que pasa, ¿no? Con mucha gente que cuando tiene dinero pues son arrogantes porque no necesitan nada, ¿verdad? No necesitan nada, ningún favor, entonces no necesitan pues ser amables con los demás. ¿Sí se acuerdan del mensaje anterior? Que los habitantes de Tiatira era famas de deshonrados. ¿Sí recuerdan que les dije esto? Acá estos habitantes eran licenciosos y arrogantes. Bueno, esta ciudad estaba sobre una gran colina. ¿Sí se acuerdan que casi todas las iglesias vienen sobre colinas? La anterior no, la anterior sí estaba en un valle, pero esta estaba en una gran colina y tenía gran fortificación, o sea que tenía grandes muros donde era difícil, o sea, imaginemos una colina grande donde no puedan entrar los enemigos, porque en ese tiempo se atacaban las ciudades, las sitiaban y las destruían por completo. En otros casos las reconstruían, las conquistaban, pero en ese tiempo era así, con los imperios, era una lucha, el imperio griego, el imperio persa, eran luchas que existían. Entonces este rey Creso era muy confiado, o sea, ellos estaban confiados de que su ciudad no podía ser penetrada fácilmente por los enemigos. Solamente en la parte de adelante tenían allí guardias. Sí, tenían unos vigilantes allí, pero fue sorprendida 2 veces durante la noche, y las 2 veces por la misma debilidad, tristemente esta ciudad fue conquistada. Resulta que una vez uno de aquellos que estaban vigilando a ver, no de la ciudad, sino los enemigos, a ver cómo atacar, vio que alguien estaba digámoslo, estaba la muralla y vio que se le cayó algo y vio que bajó por eso y a través del río, y vio que empezó a escalar y vio que de pronto vio como una pequeña abertura y que por ahí se metió. Entonces eso fue visto por los enemigos y entonces dijeron, vea, esta noche cuando todos estén durmiendo, cuando todos estén descuidados, vamos a meternos, y que por ahí tiene que haber una metida porque de ahí lo vimos que entró y no volvió a salir. Y así fue, por la noche se metieron escaladores, porque era una gran muralla, o sea, era grande. Para poder meterse por ahí tenían que ser escaladores profesionales, que se dedicaran a eso. Y así fue, esa noche los cogieron dormidos, y la guardia pues también estaba dormida porque estaban muy confiados, muy convencidos de que su ciudad era lo mejor, de que no había peligro, pero tristemente se descuidaron y pues el enemigo ataca, ¿no? O sea, eso es un simbolismo espiritual también para nosotros, ¿no? Que si damos un pequeño lugar al diablo, él no va a tener compasión de nosotros, sino que él inmediatamente por allí
va a intentar destruirnos. Bueno, la palabra Sardis significan los que escaparon. Ese es el significado de la palabra. Representa, ¿se acuerdan que cada iglesia también representa una época de la historia? Del año 1500 al 1800 representa la época de la Reforma. ¿Sí? Cuando se levantaron aquellos grandes reformadores como Martín Lutero, como Juan Calvino y muchos otros que hicieron grandes cambios, y de ahí pues sale la iglesia protestante, ¿sí? Pero que a pesar de todo era una iglesia, o sea, la época que representa, pues aquí según la palabra de Dios, no es muy buena. Bien, dice aquí, entonces hablando ya un poquito eso fue como el inicio de la ciudad. Para este momento que el apóstol Juan escribe esta carta, ya la ciudad ya no estaba en su esplendor. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, el Señor manda un mensaje. Imaginemos una gran iglesia, un gran templo lujoso, porque habían riquezas, y que tal vez ellos esperaban una carta, un mensaje bueno, un mensaje positivo, ¿sí? Porque nosotros siempre esperamos lo mejor. O sea, nosotros muchas veces creemos que estamos bien, pero mire que acá vamos a ver que es diferente. Y el Señor no tiene pelos en la lengua para decirle lo que les estaba pasando. Yo recuerdo una vez un momento cuando yo era adolescente en la iglesia donde yo estaba participando en la alabanza. Una vez o sea, yo 12 añitos, póngale, tenía yo. O sea, yo desde muy niña yo siempre quise servir al Señor. Entonces cuando la hermana dice, bueno, reunió al grupo de alabanza, y yo era la más jovencita también ahí. Dice, bueno, yo tengo una queja porque es que esta persona, porque no ora. Y yo cuando ella empezó a hablar, yo dije, soy yo. Antes de que ella dijera, soy yo, porque es que ella decía, no, es que ella se distrae, ella estamos orando y esta persona se distrae mucho. Y yo, uy, Dios mío, es como le cae a uno como un baldado de agua fría, ¿cierto? Como, uno dice, uy, Dios mío, quisiera que la tierra se abriera. Y yo me acuerdo que en ese momento pensé que la tierra se abriera y me tragara para no escuchar más, porque qué pena delante de todos, ¿cierto? Y resulta que así dijo, sí, es usted. Y yo, bueno, o sea, así les cayó, este mensaje le cayó a esta iglesia así, con un baldado de agua fría que les llega a uno en un momento, uy, no, eso cae mal, de verdad que sí. Pero la Biblia dice que Dios al que ama, corrige, ¿cierto? Si uno está en el error y no es corregido, pues uno sigue en lo mismo, ¿no? Pero por eso el Señor siempre da una palabra de esperanza, de consuelo, de arrepentimiento. La palabra de Dios nunca es para condenación. O sea, la palabra de Dios siempre da una esperanza a nosotros. Mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, mire, ¿por qué el Señor se presenta aquí como el que tiene los 7 espíritus de Dios? Yo ya les he hablado antes, ¿no? De los 7 espíritus de Dios, que es un solo espíritu, pero que son sus diferentes manifestaciones, ¿no? El espíritu de verdad, el espíritu de sabiduría, y que está en el libro de Isaías. El miércoles yo estaba leyendo esta palabra cuando sentí de parte de Dios o sea, ¿por qué el Señor se presenta como los 7 espíritus de Dios allí? Porque recordemos que el Señor siempre se presentaba, ¿cierto? El que tiene dice, veamos el anterior, se presenta, por ejemplo, como el que tiene la espada aguda. O sea, siempre se presenta de acuerdo a la necesidad de la iglesia, ¿sí? El que va a juzgar. Y entonces aquí se está presentando como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Y ahí se refiere a la plenitud. Exacto, Dios lo sabe todo, por supuesto. Ahí se refiere al que tiene la plenitud. ¿Qué necesita un muerto para vivir? Espíritu, ¿cierto? Un cuerpo muerto lo que necesita para vivir es espíritu. Entonces por eso el Señor dice, o sea, puede que ustedes estén muertos, puede que su situación sea terriblemente grave, pero yo tengo, o sea, Jesucristo dice, yo tengo la plenitud del Espíritu Santo. Es decir, ahí nomás está dándonos la esperanza, que si estuviéramos en una situación tan grave de muerte, en Él está la plenitud de vida, en Él está el Espíritu. Y yo ahí quiero que empecemos a buscar algunas citas bíblicas. Juan 6:63. Recordemos que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, aunque esté muerto. Entonces mira que la esperanza de Dios está en toda la palabra. Juan 6:63.
este versículo que es tan lindo, que una cosa es cuando uno lee la Biblia, de pronto, o sea, la lee por leer, pero otra cosa es cuando uno la lee y siente que Dios le está mostrando algo que de pronto uno no tenía en cuenta. Juan 6:63. Cuando uno siente que Dios que esa palabra se está haciendo viva, se está haciendo rema, esto es especialmente para nosotros. O sea, cuando de pronto yo me preocupo mucho por estudiar este mensaje, ¿sí? Tenemos un libro grande que se llama Comentario Bíblico, y es donde los teólogos que han estudiado mucho la palabra ponen ahí sus comentarios. O sea, cada uno trata de interpretar de acuerdo a las leyes teológicas. O sea, yo llevo estudiando teología año y medio, más o menos, y yo espero terminar mi estudio. ¿Por qué? Porque es importante estudiar, ¿verdad? Porque no porque si no yo puedo decir cualquier cosa, cualquier barbaridad que se me ocurra, ¿sí? Pero mire, o sea, obviamente sabemos que el estudio es muy importante, ¿sí? De pronto algunos me pueden decir, no, pero es que el apóstol Pedro era un pescador y él no estudiaba. Exacto, él tenía el Espíritu de Dios, pero mire que Dios, o sea, yo le decía en estos días a mi esposo, mira que el apóstol Pedro en las cartas que él escribió se ve como si hubiera sido un hombre que hubiera estudiado mucho, ¿sí? Porque no es el lenguaje de una persona inculta, ¿no? Ahí él necesitó la ayuda de Silas, que Silas probablemente era el que el apóstol Pedro le decía, y Silas escribía. Entonces mire que es necesario el estudio, ¿sí? Obviamente, estudio sin revelación no sirve, ¿sí? O sea, lo más importante es tener el estudio, pero con la revelación del Espíritu. La revelación del Espíritu es indispensable. Pero usted se imagina que las dos cosas se unen, el conocimiento y la revelación del Espíritu, o sea, sentir que Dios, algo que de pronto yo no sabía, es revelado. Entonces el miércoles esa palabra me llegó así, me dijo, mira, ahí está hablando que los 7 espíritus de Dios, porque es el espíritu que necesitan. Así, amén, léelo. Dice así, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado. Son espíritus y son vida. Amén, ahí nomás. Entonces dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A mí me gusta mucho esta palabra, ¿sí? Porque la palabra de Dios tiene vida. Mire que al leer uno la palabra de Dios, el autor está presente. Usted puede leer cualquier otro libro y su autor tal vez ya haya muerto, ¿cierto? El autor de los libros no es consciente de lo que se está hablando. Pero mire, nosotros cuando leemos la Biblia tenemos la plena seguridad de que el autor está allí a nuestro lado. Entonces por eso cada palabra de pronto que nosotros no hayamos entendido, el Espíritu viene y revela. Entonces el miércoles yo dije, ve, qué bueno, el Espíritu de Dios está hablando a mi vida, y eso es algo bueno, que me está mostrando cosas que de pronto yo no tenía pensado, sí, de pronto en el estudio no las había visto, pero es algo maravilloso saber que el Espíritu nos habla, que el Espíritu nos revela, amén. Y mire, si usted desea la palabra de Dios, esa revelación no es solamente para el pastor, esa revelación es para todos nosotros, o sea, para cada uno de ustedes. Si quieres sentir esa experiencia, busque de corazón, o sea, métase en la palabra de Dios y pida al Señor revelación. Dios, si hay algo que no entiendo, revélame. Que la revelación no es para unos cuantos, no, la Biblia dice que da el Espíritu sin medida y es para todos. Y bien, entonces ahí vemos, ¿no? Que Él es la resurrección y la vida. Y también el Señor me llevaba a recordar este capítulo de Ezequiel 37, cuando habla del valle de los huesos secos, ¿sí? ¿Qué le faltaba a esos huesos? O sea, ya estaban en huesos, pero el Señor le dijo, le dijo a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. Inmediatamente Ezequiel profetizó y dice que fue recobrando tendones primeramente y ya estaba un cuerpo, pero todavía no tenían espíritu. Pero el Señor le dijo, profetiza al Espíritu. Entonces invoca a Dios, al Espíritu Santo, ven, sopla de los 4 vientos, y inmediatamente se levantaron y fueron un ejército, ¿sí? Entonces mire que no importa que nuestra condición sea mala hoy podemos estar en las peores condiciones espirituales, pero hay esperanza. Por eso la palabra de Dios es esperanza para cada uno de nosotros. Entonces por eso el Señor se presenta de esta manera, es decir, en Él hay plenitud de vida.
Y dice, y las 7 estrellas. ¿Sí recuerdan que eran las 7 estrellas? ¿Sí recuerdan que eran? No, las 7 iglesias, veámoslo ahí en Apocalipsis 1, veámonos que ahí está la explicación. Dice que las 7 iglesias son los 7 ángeles, ¿sí? O sea, los 7 mensajeros. O sea, el Señor es el que tiene en su mano, en su control, a sus pastores para que ellos den el mensaje. Por eso si hay pastores que están en pecado, en un continuo pecado de muerte, ahí por eso la iglesia puede ser el inicio de que la iglesia empiece con una muerte espiritual. Sí, porque imagínense si la cabeza está mal, pues todo el cuerpo está mal. Si me duele la cabeza, o sea, ¿cómo nos sentimos con un dolor de cabeza? Terrible, o sea, un dolor de cabeza no nos deja mover, no nos deja pararnos, ¿cierto que no? Un dolor de cabeza bien fuerte o algún tumor cerebral, o sea, ya hay, cuando hay muerte cerebral ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, yo creo que han notado eso, que mucha gente está viva aún, tiene aún el corazón late, pero ya el cerebro ya no, ya hay muerte cerebral, ya esa persona ya no. Sí, o sea, ahí el único que puede hacer algo es el Señor, porque eso sí, para Dios no hay nada imposible. Si el Señor resucitó a un muerto de 4 días, pues obviamente lo puede hacer, pero clínicamente, cuando hay muerte cerebral, ya no hay nada que hacer. Entonces el cuidado, ¿no?, que debe tener la iglesia, el cuidado que debe tener el pastor de estar en santidad, de estar vigilante, ¿no? Porque ahí vamos a ver más adelante que el Señor le dice, sé vigilante. A ver, vamos a ver dónde era que estaba, que ahí mismo el Señor dice. ¿Apocalipsis 1 qué? Ya les digo. 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces ahí lo que está diciendo es, el Señor ahí se presenta como el que tiene en su mano derecha a los mensajeros, a los pastores. Bien, ahí se refiere a eso. Dice, continuamos en el capítulo 3, versículo 1. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahí llegó el baldado de agua fría. El Señor les dice de una vez, ustedes tienen un gran nombre, es decir, ustedes tienen un gran templo. Ustedes tienen una gran congregación, hay gente, hay bastante gente, ahí podemos ver que no era una iglesia pequeña, ni era una iglesia pobre, no, era una iglesia grande, era una iglesia que tenía o sea, gozaba de una gran reputación, era como que, ves, si vamos a la ciudad de Sardis, porque mucha gente tal vez quisiera pasar sus vacaciones en Sardis, vamos a la iglesia, que hay una iglesia en Sardis, no sabemos cuál era el nombre, ¿no? Pues Sardis era la ciudad, ¿no? Sino que el Señor les habla como la ciudad. No sabemos cuál era el nombre, pero tal vez tenía un nombre, a ver, ¿qué nombre podría haber tenido esta iglesia? El Cristo resucitado o algo así, ¿no? Algo así, me imagino yo, tenía un nombre de gusto. Muchas veces uno se puede hackear por el nombre de una iglesia, ¿cierto? La iglesia del avivamiento, la iglesia profética, y bueno, cosas así. Entonces uno dice, aquí está bueno, como que vamos, que esta iglesia tiene un nombre bonito, vamos a ver si es verdad. Y usted puede ir y tal vez no hay palabra, ¿no? Tal vez... Por lo menos hoy en día en las iglesias generalmente dice misión tal, y en sí como misión no se cumple, solamente se reúnen a hacer el culto, pero con misión como en sí, la palabra esencial de misión no se hace. Bien. Yo, con todo respeto a Dios primeramente y a ustedes, yo llegué a esta iglesia porque yo no quería, no, porque Dios me mandó. Porque yo estuve en la iglesia, no sé por qué me sacó, pero lo que Dios haya podido está bien. Llegué aquí, me gustó, aquí nadie me invitó, yo vine por sí. Ya voy como para 2 o 3 años estar aquí. Sí. Eso. Y aquí me quedé. Si Él me saca de aquí, me voy para otra parte. Pero si Él no me saca, aquí yo estaré aquí. Amén. Porque Dios haga, está bien. Y es que es alegría, porque Dios, Él lo manda a uno. No es que uno se manda. Estoy, gracias a Dios, estoy contento. Amén, gracias a Dios. El hermano Edgar tiene la filosofía de Bocus. A mí no me invitaron, yo vine porque quise. Bueno, damos gracias a Dios por eso. O sea,
yo me alegro de que cada uno de ustedes se sientan en este lugar gozosos. O sea, lo más importante es que ustedes al salir de este lugar puedan recibir, sentir que Dios les ha hablado, que Dios les llena, ¿no? Porque esa es la misión de la iglesia, ¿no? Algo importante, ahí hagamos un paréntesis ahí, que es importante. La iglesia no solo está para recibir, la iglesia no solamente está para venir y recibir mensaje y palabra, ojo con eso, ¿no? O sea, la Biblia dice que id y hacer discípulos, no solamente ustedes llénense, sino que ustedes compartan con otros este mensaje, porque es la manera, ¿no? Dice la Biblia que hay que dar frutos, y un fruto es predicarle a otros, amén. No seamos egoístas, ¿sí? No nos engordemos solamente, sino que demos a otros. Ese es el pequeño paréntesis para que avancemos, hermanos. Perdón, cuando yo voy a cobrar mi sueldo por las mañanas, yo siempre llega mucha gente ahí y yo les hablo de la palabra de Dios, y hasta inclusive les he invitado, ¿no vienen? Yo cumplo con mi deber de decirles de la palabra de Amén, Dios. amén. Nosotros debemos hacerlo. Sí, obviamente muchas veces, pero lo importante es compartir. Recordemos que Dios no nos va o sea, las obras. No nos va a juzgar por a ver cuántas personas llevó, sino por el mensaje. O sea, si usted dio el mensaje, su responsabilidad estuvo librada. Amén. Eso es lo importante. Dice, sé vigilante, versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, mire, una iglesia puede estar en su estructura muy bien, puede gozar de reputación, pero como el Señor les decía, que son como sepulcros blanqueados, o sea, como que está bonito un sepulcro, ¿sí? Está bien ordenadito, está bien. Yo creo que tal vez hemos ido a cementerios, que incluso en Ecuador hay un cementerio que es turístico, que la gente va a verlo porque es muy bonito, pero no deja de haber en su interior podredumbre, porque esos son los muertos, ¿no? Los cadáveres, esos son. Entonces la Biblia les dice en muchas partes sepulcros blanqueados, que por fuera parecen una cosa, aparentan una cosa, pero por dentro son huesos de muerto. Entonces mire que es una palabra dura, es una palabra fuerte que el Señor les habla. O sea, es palabra que tal vez no es fácil decir usted, uy, que a mí me diga que yo estoy muerto, que yo estoy vivo. Eso no es fácil, no es fácil de entenderlo. Usted puede decir, uy, y todavía personas orgullosas, personas que se creen ricas, que lo tienen todo, no es fácil, ¿verdad? Escuchar esa palabra. Ya como la palabra del rico Lázaro, quien tenía nada más un pie a la muerte era Lázaro, que estaba indigente, y el rico ostentoso. ¿Qué pasó? Se cambió el plan en la eternidad ya. Entonces, mire, algo importante. Aquí en estos versículos no hemos visto a un grupo en general como que enemigos. O sea, allí no tenían enemigos. Allí no estaban los nicolaitas, allí no estaban los de Balaán, ahí no estaba Jezabel, ahí no estaban los que se decían ser judíos y no lo eran. No, allí no estaba ninguno de ellos. Ahí ellos estaban quieticos. ¿Por qué? Porque si nosotros no le estamos, si nuestra vida espiritual está mal, todo el mundo nos deja en paz. No tenemos lucha, no tenemos pruebas. ¿Por qué? Porque estamos muertos. O sea, si a un muerto ni al diablo le interesa. Tremendo eso. Por eso si nosotros vemos que hay pruebas, vemos que hay luchas, es porque estamos bien con Dios. Sí, o sea, eso es una de las características que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si hay luchas, si hay pruebas, es porque estamos bien con Dios. No nos creamos que si todo siempre anda bien, usted puede decir, no, es que yo nunca tengo problemas, a mí nunca me... Mucho cuidado con eso, porque los muertos están quieticos y la paz que se respiraba en este lugar era la paz de un cementerio. Usted va a un cementerio y un cementerio es paz. ¿Sí? Alguien decía, bueno, si yo vivo enseguida de un cementerio, tal vez no escuchamos bullas, ruido, ¿cierto que no? Porque hay muertos ahí que bulla va a haber, si hay una paz, ¿cierto? Pero nosotros tenemos de vecinos a gente con vida, pues ellos ponen su música en cualquier momento, ¿cierto? Y eso pasa en todo lugar. O sea, si usted escucha música de su vecino, como ahorita, o sea, piense, es porque están vivos, están vivos. Es porque están vivos, entonces por eso ponen música. Entonces, mire, esta situación, ¿sí? A esta iglesia no era molestado. Están vivos, pero están muertos en el... Exacto, claro, no, están vivos pues físicamente, ¿no? Físicamente vivos, pero espiritualmente pues qué triste. Pero nosotros sí hacemos bulla, pero nosotros sí estamos vivos en el espíritu, amén. Por eso a mí me gusta que alabemos a Dios con gozo.
Mire, algo que nos demuestra que estamos con vida es cuando levantamos las manos. Sí, cuando tenemos libertad para levantar las manos. Es importante, porque ¿qué pasaba cuando, por eso hoy también lo cantábamos, ¿no? Cuando levanto mis manos, cuando Moisés levantaba sus manos, el pueblo vencía, y cuando las bajaba, el pueblo empezaba a perder las batallas, ¿sí? Entonces levantemos siempre las manos, eso es una señal de victoria, que levantamos nuestras manos adorando, alabando a Dios y sabiendo que la presencia de Dios está en nosotros. Entonces nosotros cuidemos nuestra vida, que siempre estemos conscientes de que el Señor anhela un corazón sincero, que no haya ausencia, o sea, no solamente se trata de llorar de la presencia de Dios, pero sí se trata de quebrantarnos, de reconocer que Él es soberano, que hay vida, que nosotros tenemos vida, ¿sí? Entonces, en esta iglesia tal vez había un grupo de alabanza muy bueno, ¿sí? Tal vez tenía muchos instrumentos, tal vez se preparaban con el mejor video beam, ¿sí? De pronto aquí nosotros quisiéramos también tener todo eso, cuando el Señor nos lo quiera dar, Él nos lo va a dar, nos va a dar los instrumentos, nos va a dar el grupo de alabanza, nosotros tenemos fe en eso. Pero miren, en esta iglesia tenían todo eso, y es lo que mucha gente busca. No, yo voy a una iglesia por el grupo de alabanza, porque mira, aunque ellos cantaban, esas alabanzas no estaban subiendo delante del trono de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una iglesia pasiva, una iglesia donde no había vida, era una iglesia que poco a poco iba muriendo. ¿Cómo muere una iglesia? Con la muerte individual de los miembros. La iglesia somos usted y soy yo, o sea, la iglesia somos cada uno. Y si nuestra vida espiritual está mal, eso se ve reflejado en la iglesia. ¿Sí? Y si cada uno de nosotros está bien, eso se ve. No nos dejemos desanimar por lo que diga otro, porque mucha gente puede decir, en esa iglesia tal, y como mucha gente se lo cree, mucha gente dice, es verdad, cualquier cosita que no le gustó, no asisto. Nosotros nos hemos encontrado con hermanos así, no, es que a mí me dijeron de la pastora eso, entonces yo ya no volví a la iglesia. No aquí, en otros momentos, ¿sí? Hemos visto, no, es que ella está como cuando yo recién me casé, que tenía 19, 20 años, imagínense. Entonces empezamos a ir a la iglesia, entonces una hermana se ponía a ver los errores, ¿sí? Lo que yo tenía, lo que yo no hacía, porque yo no predicaba muy bien de pronto. Entonces ella se puso en eso y desanimó a unas personas, y unas personas se fueron de la iglesia. Es un detalle que siempre pasa. Muchas personas miran a la esposa, el pastor y a los hijos. Como quieren que los hijos de los pastores sean perfectos, creen que no son muchachos que juegan, que tienen dificultades, entonces la gente se defiende ahí por esa razón. Pero nada, es que tienen muchos los ojos en la esposa del pastor. Ella prácticamente en el embarazo, empezando una obra, estábamos muy nuevos, empezando una obra en Almero, que es el calor de eso. Bastante, ella le dio anemia. Ella no podía estar mucho tiempo acostada. Entonces una hermana iba a la casa, ella solo miraba y ella decía, esta hermana solamente la pasa acostada, pero no se imagina la anemia que yo tenía, era horrible, o sea, tener anemia es cosa difícil, que uno no tiene ánimo de pararse, o sea, es horrible. Pero bueno, gracias al Señor, el Señor nos sana de todo de cualquier enfermedad. Que nosotros que estudiamos la palabra de Dios y estamos con Dios, nosotros siempre seremos señalados por el dedo. Sí. Usted no puede hacer cualquier cosa. Sí, y la misma familia. O sea, nuestros primeros enemigos están en nuestra casa. Sí, están en nuestra casa, que eso es lo triste, ¿no? Pero mire, el Señor le dice, sé vigilante. Así como les dijo, así como en la ciudad de Sardis se durmieron y les cayó de sorpresa al enemigo, el Señor también le dice a la iglesia lo mismo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, aquí hay como hay una luz de esperanza. Habían unas cosas que todavía no habían muerto, habían unas cosas que estaban todavía allí con vida. A pesar de eso, había algo que mantenía con vida. O sea, su estado era más bien como de coma, ¿sí? Era como de coma, ¿por qué? Porque había una esperanza allí. Pero el Señor le dice, afirma las otras cosas que están para morir, pero ya van a morir. Si no hacen un alto en el camino, si no son vigilantes,
llegarán a la muerte total, pero es lo que el Señor le dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, esta iglesia sí tenía obras, esta iglesia hacía cosas, se reunían, tenían grupos de alabanza, tal vez ayudaban a los pobres, tal vez mandaban plata para ayudar a otras personas porque tenían plata, entonces hacían obras. Mire que todas las iglesias vemos que todas tienen obras, pero ¿qué pasaba? Sus obras no eran perfectas delante de Dios, es decir, fueron puestas a prueba y les faltó peso. Recordemos que hubo un hombre llamado Belsasar, que la Biblia le dice a través de Daniel, que le dice: no he hallado tus obras perfectas y esta noche vas a morir, y así fue probado, y por hacer cosas malas, tristemente esa noche mismo murió ese rey, ¿sí? Porque utilizó los utensilios de la casa de Dios, los cogió para sus borracheras y para sus orgías. Entonces el Señor hay cosas que no tolera, el Señor hay cosas que si la persona está en pecado grave de muerte, ya es desechado, porque el Señor perdona, sí, mientras hay vida, pero para estas personas que ya creen que las cosas de Dios pueden ser, ¿cómo se llama? Sí, o sea, como las cosas santas de Dios, burlarse de las cosas santas de Dios, eso, profanar las cosas de Dios, ya ahí es un pecado grave, es un pecado delicado. Hay una profecía en lo que es en Ezequiel, en Zacarías, donde dice que los sacerdotes no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. A lo malo les llevaron bueno y a lo bueno les llevaron malo. O sea, hoy en día las iglesias introdujeron muchas cosas del mundo acá, a la iglesia. El humo, echan humo en la iglesia. Hoy en día hacen supuestamente fiestas cristianas, es que bailen y todo, que eso es bueno, dicen, porque Dios es el pastor, y como eso se dice, ahí es donde dice la Biblia que el sacerdote no hizo diferencia. Introdujeron, dice, Halloween a muchas iglesias, ¿sí? Lo introdujeron en el mundo de la iglesia. Eso es lo que ha pasado. Bien. Dice versículo 3, vamos a leer el 3 voy a sacar unos puntos de allí. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no veras, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Bien, entonces lo primero que voy a sacar 5 punticos que el Señor da, 5 puntos de esperanza que el Señor le da a esta iglesia para que haga. Dice: primero, vigila, ¿cierto? Es decir, si tu situación ya está grave, nuevamente el Señor dice: vigila, es decir, no sofá, no dormir, no irme a acostar a la cama, tirarme a la cama, no, lo que el Señor está diciendo, si tu situación es así, o de todas maneras, ¿no? Porque la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga, ¿cierto? O sea, si estamos bien, obviamente, no porque usted va a decir: no, yo estoy bien, ese mensaje no es para mí hoy, gracias a Dios yo estoy vivo, yo estoy avivado en el fuego del Espíritu, yo estoy bien, el mensaje no es para mí, pero así esté bien, debemos siempre vigilar. O sea, no debemos, porque por un pequeño descuidito que le demos, un pequeño lugar, porque la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sí, si nosotros supiéramos que afuera hay un león, nosotros no salimos, ¿sí o no? Nosotros nos quedamos en la casa. Pues el Señor está diciendo: vigila, es decir, no duermas, no Netflix, no televisión. O sea, yo no entiendo cómo hay unos cristianos que tienen Netflix, y en estos días que sacaron una película que se estaba burlando del Señor Jesús, bueno, una película que decía que Jesús como que era homosexual, no sé, no la vi, algo así, pero o sea, era horrible. Entonces hay muchos cristianos salieron a protestar contra esa película. Bueno, está bien, pero entonces yo pensaba dentro de mí, yo decía: pero ¿qué hace un cristiano con Netflix? Yo pensaba eso, yo decía: pero bueno, no, un cristiano pagando para ver películas y películas, eso es un adormecimiento espiritual, porque eso nos aparta de nuestra visión, ¿cierto? Estar viendo películas, estar pagando, estar esclavo, ¿no? De unas series de películas, de unas cosas. Entonces eso es lo que yo sinceramente pues no le veo que un cristiano deba tener Netflix o deba estar pegado de las novelas, pegado de las películas. Personalmente yo lo digo, ¿sí? No sé si hay algunos que dicen: no, pues uno de vez en cuando, bueno, pues sí, eso quita. Claro, eso rebaja, porque
Porque usted puede estar bien espiritualmente y empieza a ver una película donde matan, donde hay pornografía, porque casi todas las películas tienen sus escenas de pornografía, ¿cierto que sí? Y por ahí dele lugar a un pitico al diablo y verá que por ahí se le mete. Cuando va a ver ya está hundido totalmente en la pornografía, porque eso es así. Bien, primera de Pedro 5:8, por favor. Dice la Biblia, bueno, no, yo se los leo para que no lo busquen. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Que el Señor lo dice nuevamente, y que es ser sobrio es lo contrario de ebrio, ¿no? Ebrio es el que está borracho, bueno. Pero aquí le dicen, no, ustedes estén sobrios, estén con sus plenas facultades mentales y velen. Estemos despiertos, estemos atentos. Otra parte. Bueno, el versículo que les decía ahorita, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ese está en primera de Corintios 10:12, que tampoco lo vamos a leer. Y otra parte, otro punto. Primero, vigila. Segundo, afirma. Sí, afirma las cosas que están por morir. Es decir, consolida, reaviva. En Habacuc 3:2 dice, aviva tu obra. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Sí, es lo que necesitamos. Ahí si de pronto vemos que hay una llamita pequeña, ahí cojamos como cuando nosotros nos aferramos estamos prendiendo un fogón y tal vez se nos acabó todo el cartón, no hay papel, pero hay como que una astilla que todavía quiere como humeando, ahí dele duro, aprisiónela y sople, que de ahí puede salir fuego, ¿cierto? Y soplamos duro y vuelve nuevamente el fuego. Uno de los símbolos del Espíritu es fuego. El Espíritu es fuego. Y es lo que Él desea que cada uno de nosotros tengamos. El fuego del Espíritu. Que nosotros esté ese fuego. Es necesario en nuestra vida que estemos avivados, que mantengamos la llama viva. Sí, ese es el secreto del cristiano. Mantener la llama en oración. Y no una oración mecánica. Porque las oraciones también pueden ser mecánicas. Así como la lectura de la Biblia puede ser mecánica. La oración también. Usted escúchese a ver cuando ora. Yo a veces también pienso en eso cuando yo estoy orando. Señor, ¿será que yo siempre te digo lo mismo? ¿Será que yo no tengo nada nuevo que decirte? ¿Será que mi oración es así? Y cuidémonos de eso, porque si siempre tenemos unas mismas frases, o sea, qué aburridor. Nosotros delante de Dios, el Señor queriendo escuchar nuestra voz, a ver qué tienes para decirme hoy, y nosotros siempre con lo mismo. Esa es una oración mecánica y debemos de cuidarnos de eso, decir, no, Señor, tu palabra es muy amplia, hay muchas cosas que yo tengo por decirte, así es de que arrepintámonos si nuestra oración es así. Si no tenemos nada que decirle a Dios, arrepintámonos de eso, porque en nosotros debe estar la vida del Espíritu, debe ser algo nuevo. La unción de Dios es nueva cada mañana, la misericordia es nueva, o sea, Dios cada día tiene algo nuevo para nosotros, un aire nuevo, siempre respiramos aire puro, ¿sí? Siempre la naturaleza está en un continua transformación y todo es nuevo, cada mañana, ¿verdad? No podemos ir al río, bañarnos hoy, mañana bañarnos en la misma agua, ¿no? Es otra agua nueva, es algo nuevo entonces Dios, así mismo nuestra oración debe ser nueva cada día. Bien, dice, afirma, es decir, consolida, reavivemos esa parte. Si hay todavía una esperanza, tomémonos de ahí, recordemos que es tercer punto, acuérdate. El Señor le dice, acuérdate, ¿de qué? ¿De qué tenemos que acordarnos? Exacto, eso también se lo dijo el Señor a Éfeso, ¿no? O acuérdate de tu primer amor, acuérdate cuando amabas al Señor, acuérdate cuando Dios era todo para ti. Ya tal vez no lo es, ya ahorita vienes a la iglesia, parecieras que estuvieras alabando a Dios, pero no, ya hay un... ¿Y qué es lo que hace que no tengamos esa comunión con Dios? El pecado, exacto. Es decir, esta iglesia había permitido en su vida el pecado. Eso es lo que nos separa de Dios. Definitivamente era el problema de Sardis, el pecado, el conformismo, el creer que estamos bien cuando realmente no lo estamos. Por fuera se veía una iglesia bonita y tal vez no tenían enemigos, pero Dios es el que conoce. Dios es el que conoce cada uno. Dios es el que pesa. Por eso dice, Él tiene los 7 espíritus de Dios. Él es el que se escudriña. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, no es de tener
una buena reputación. De pronto ustedes podemos juzgar a un pastor tal vez por sus dones, ¿no? Porque la Biblia lo dice, no, este pastor tiene muchos dones, pero este sí es de Dios. En cambio, como a estos otros hermanos no vemos que, no, la iglesia es pequeña, no, yo ya como que no, pero la Biblia dice que Dios es el que conoce realmente nuestro corazón. Si nuestro corazón es sincero delante de Dios, o si no lo es, o si estamos en el pecado, Dios lo sabe. Dios sabe exactamente todo y de cada uno de nosotros. Entonces, por eso, acordémonos de dónde hemos caído. Es como decir, recordemos nuestras primeras vidas de cristiano, cuando nos convertimos, cuando dijimos, Señor, yo te seguiré, yo te amaré. Recordemos eso. O sea, es bueno, lo que la Biblia nos dice que no recordemos es el pasado, el pecado, porque ya Él no se acuerda. De pronto usted sí se acuerda, ¿no? Y otra gente le hace acordar a usted. De pronto usted hace un año, hace 2 años, hace 3 años hizo algo malo, ¿cierto? De pronto hay mujeres que que han abortado, ¿cierto? De pronto eso está ahí en el corazón, nunca han sanado el corazón. Y tal vez usted orando le puede decir, Señor, ¿te acuerdas hace 1 año, hace 2 años, 3 años que cometí un aborto? Y si usted se arrepintió verdaderamente y Dios ya lo perdonó, el Señor le va a decir, no me acuerdo. El Señor ya no se acuerda. O sea, si usted se arrepintió de corazón y se apartó, el Señor no lo recuerda, pero nosotros sí lo seguimos recordando. Y el Señor nos dice, no se acuerda. Y otras personas también. Mira, ¿te acuerdas que tú hiciste esto? O sea, si alguien se da cuenta que usted hizo algo malo, Él está allí para decirle, vea, ¿sí o no? Y mire, si el Señor no se acuerda, ¿quiénes somos nosotros para acordarnos de los pecados? O sea, por eso pensemos en esto. Si algún pastor ha caído o algún hermano ha caído en pecado, no tenemos por qué recordar eso. Nosotros mismos no tenemos por qué estar diciendo, vea, pero es que este pastor cayó en adulterio en tal fecha. Porque Dios ya lo perdonó, Dios ya no se acuerda. ¿Por qué nosotros sí? Sí, debemos de acordarnos, pero para pedirle al Señor que lo levante. Claro, o sea, si Dios ya lo perdonó a él y él está bien y él está restaurado, ¿por qué nosotros? O sea, ¿quiénes somos nosotros para acordarnos de algo que Dios ya no se acuerda? Cuando el diablo recuerde su pasado, usted recuerde de su futuro. ¿Para dónde va el diablo, no? Exacto, el diablo es el acusador, ¿no? Y él sí quiere recordar, él sí va a estar, vea, ¿se acuerda que usted hizo esto? Vea, usted no tiene autoridad porque usted hizo esto. Pero nosotros le acordamos el futuro a él. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Pues el lago de fuego, la condenación eterna. Ese es el futuro de Satanás, pero no el nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos redimió. Entonces, lo que la Biblia nos dice, acuérdate, es de las cosas buenas, de las buenas cosas, de eso sí tenemos que estarnos acordando constantemente, cuando amamos al Señor, cuando el Señor acordémonos de dónde nos levantó el Señor, dónde estábamos hundidos, dónde estábamos caídos, y de ahí el Señor nos levantó y tuvo misericordia. Por eso nunca olvidemos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, lo que Jesucristo hizo, ese milagro maravilloso en cada uno de nosotros. Cada uno que estamos aquí somos un milagro de Dios. Entonces nunca olvidemos lo que Dios hizo por nosotros. Entonces acuérdate de que Dios es tu pastor, acuérdate de que Dios es soberano, acuérdate de todo esto. 4 punto, obedece. Es decir, guarda en tu corazón la palabra de Dios, poner en práctica. Obedecer es poner en práctica. Ya hemos escuchado muchos mensajes y cómo el Señor le habla a las iglesias, ¿cierto? El Señor les da mensajes duros, les dice, a una le dijo que había perdido el primer amor, a otra le dijo que tenían la doctrina de Balaán y a otra de Jezabel, y bueno, el Señor les habla a cada uno de acuerdo a su necesidad. Aquí lo que les dice es que están muertos, pero el Señor le dice, obedece. Es decir, si hay pecado, hay pecado, tal vez usted hoy, en esta hora, puede decir, no, pero yo todavía tengo pecados allí que están sin confesar, todavía hay cosas que me separan de Dios, todavía puede haber eso, todavía puede estar en nosotros, hoy, a este momento todavía pueden haber cosas que nos impiden que tengamos esa comunión. El pecado es causante de estas cosas. Pero mire, ¿cuál es el problema? O sea, si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, confiese el pecado, simplemente y apártese. El Señor conoce nuestras debilidades. Dice la Biblia que el Señor se compadece de nosotros y se acuerda de que somos polvo. Porque nosotros muchas veces queremos pensar, no, yo no peco y
está bien. La Biblia dice que es posible andar en Cristo. Pero recordémonos que somos polvo, estamos sujetos a pecado, estamos sujetos a airarnos, a que otro hermano nos hable de nosotros y nosotros nos sentimos mal. Tal vez eso no, un chisme, que de pronto hablaron de nosotros mentiras, de pronto hablaron cosas malas y eso nos afecta. Y eso nos hace sentir tal vez resentimiento contra esa persona, ¿cierto que sí? Y eso no es que ustedes, es que ustedes han pecado tal. No, es algo natural de nosotros, pero que obviamente estamos sujetos, pero que el Señor conoce nuestras debilidades. Y cada uno de nosotros tiene un punto débil. Usted sabe cuál es su punto débil. Usted sabe cuál es, mi punto débil es tal. Dios lo conoce, Dios lo sabe. Y usted coménteselo con Dios. Dígale a Dios, Dios, tú sabes que este es mi punto débil. Y por ahí es donde más Satanás va a atacar. En ese punto, ahí es donde más. Si Satanás sabe que usted en el pasado fue ladrón, él siempre va, si no ha sido libre totalmente de eso, él siempre va a darle oportunidades para que usted robe. Ahí le va a poner el billete, ahí le va a dar, ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si nos ponemos firmes, decimos no, y el Señor, mire que llegan momentos que la Biblia dice que lo más débil puede llegar a ser la parte más fuerte de cada uno de nosotros. Tal vez en el pasado tuvimos una habilidad, pero el Señor nos restauró y ya eso ya no es. Ya el diablo no, por más que quiera, vea, ustedes ya no, eso ya quedó ya. El Señor, eso ya quedó por allá abajo, ya no tiene importancia. Entonces lo que el Señor desea es eso, que guardemos la palabra, que obedezcamos, así el enemigo no va a tener de dónde agarrar para acusarnos. Sí, entonces es importante esa parte, que estemos bien delante de Dios, que nuestra condición es que seamos bien, que seamos rectos delante de Dios, que andemos en integridad. Y último punto, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es decir, ya vigila, afirma, acuérdate y arrepiéntete. Es decir, si el Señor te está diciendo, aquí hay pecado. Yo con mis palabras no puedo tratar de convencer a alguien, de decirle, esto, hermano, esto es lo malo que usted tiene. No, quien hace la obra es el Espíritu Santo. Dios es el que pone arrepentimiento. Es Dios el que cada uno de nosotros en esta hora va a poner arrepentimiento. Porque todos en algo le estamos fallando al Señor. ¿Sí? No sé si de pronto alguien diga, no, yo estoy absolutamente bien, yo estoy en vestiduras blancas. ¿Sí? Pues yo no soy, o sea, yo no pertenezco a aquí había un grupito, que ya lo vamos a ver. No hay gusto, ¿sí? No, pero no hay gusto, pero sin embargo hay unos, aquí hay un grupito, ojo, que ya vamos para este grupo. Pero entonces, mire, avancemos más bien aquí, ya terminamos con esta parte. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cuando el Señor venga, dice que Él vendrá como ladrón en la noche y sorprenderá a muchos. Al que no esté bien, lo va a sorprender. Y así como este gobierno de esta ciudad de Sardis se durmieron, llegaron y el enemigo atacó, le dio lugar. Dice, versículo 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Ahí a esa parte quiero decirle, no quiere decir que esas personas no tenían pecado, no, pero dice andarán en vestiduras blancas. Tal vez sea el caso nuestro, tal vez sea el caso individual de alguno de ustedes que nunca ha manchado sus vestiduras, es decir, andan el pecado no puede el pecado, por ejemplo, tuviste una ira el día de hoy, ¿sí? Tuviste una ira grande, y la Biblia dice airaos, pero no pequéis, pero de pronto usted fue más allá y pecó contra Dios. O sea, la ira como tal no es pecado, pero ya es una obra de la carne, ¿no? Que la Biblia sí la dice que es una obra de la carne y que no debemos mantener airados, ¿no? Porque hay personas que a toda hora viven airadas, viven molestas, no se les puede decir nada porque a toda hora están. Pero lo que el Señor nos está diciendo, lo que dice es, si usted, cometió el pecado, está bien, se arrepintió, se sintió mal, obviamente, pero el Señor lo perdonó, usted está bien delante de Dios. Usted está bien, eso no quiere decir que haya manchado su vestidura, ¿sí? Por una ira, de pronto algo malo que hizo y se arrepintió, ya el Señor lo perdonó, está bien. Pero si usted ya persiste en el pecado, si ya usted está en pecado que no le agrada al Señor, está andando en cosas indebidas, ya ha manchado sus vestiduras. O sea, alguno de nosotros tal vez puede estar así y no puede haberse percatado de la situación en que está. Pero dice la Biblia que habían unos pocos.
la iglesia era grande. Sí, la iglesia era grande porque si dice que había un grupo de que ya estaban muertos, otros estaban para morir, o sea que eran 3 grupos, ¿sí? Unos que ya estaban muertos, otros que estaban para morir y otros que estaban todavía bien. Entonces mire que a pesar de que la iglesia en general es catalogada como muerta, ahí el Señor tenía su remanente. El Señor aún en esas iglesias grandes que no quiero decir, no con esto les quiero decir las iglesias grandes son malas, no les quiero decir eso, no. Lo que quiero decirles es que muchas de ellas se atrae es a través de otras cosas. Algunas iglesias atraen a la gente para profecía, para darle profecía a la gente, como si Dios se moviera por profecía hoy en día. La Biblia dice que la palabra profética más segura es la palabra. Ella es la palabra, no que vea usted en 2 años va a tener una casa y esto, y ¿para qué sirve eso? ¿Para qué sirven este tipo de profecías? Y lo más importante y lo que el Señor desea no es hacernos ricos, sino espiritualmente que estemos bien. Entonces había un grupo pequeño que no había manchado sus vestiduras, es decir, en estas iglesias que tal vez se hayan apartado de la verdad, hay un grupo, puede haber un grupo que todavía creen en el Señor Jesucristo, que no se han contaminado con el pecado, no se han contaminado con estas cosas, puede haber un grupo. Sí, es lo que pasaba en esta iglesia. El Señor les dice a ellos: andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Ellos que no se habían apartado de la verdad, ellos que andaban, que no se habían contaminado con el pecado, con el mundo, andarán con el Señor. Entonces, ¿en qué grupo estamos nosotros? ¿En qué grupo? Mucho cuidado, ¿no? O sea, cada uno de nosotros debemos ser conscientes. ¿Cómo estamos? Recordemos que el Señor nos dice cuando vamos a tomar la Santa Cena: examinémonos a nosotros mismos. A nosotros mismos examinémonos. Yo no soy yo la que voy a decirle: está bien, tome la Santa Cena. No. Cada uno nos examinamos. Y Dios es el que nos dice, y también el salmista dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque a veces nosotros mismos no somos conscientes. Exacto, a veces nosotros no somos conscientes de lo malo. A veces tal vez en nuestra vida vamos por ahí y creemos que estamos bien. Y tal vez no somos conscientes, pero dice la Biblia que si le ponemos en manos de Dios esto, Él examinará, y nosotros mismos examinemos. Dice la Biblia que si nos examinamos a nosotros mismos, no somos condenados, ¿verdad? Si nos probamos y decir: no, Dios, esta semana, probemos nuestra semana, ¿cómo fue? Tal vez hubo esto, pero Dios, pero estoy bien. O sea, te pido perdón, me arrepiento, me aparto y continúo adelante, porque algo que es importante para nosotros es que el pasado no tiene por qué acusarnos. El diablo no tiene por qué acusarnos de algo malo que hicimos en el pasado. ¿Por qué? Porque el Señor ya llevó nuestros pecados en la cruz. Y Él ya no se acuerda más, nadie más tiene derecho. Si yo no tengo derecho como lo que mucha gente hace: no, pero esta iglesia, pero vea quién fue tal persona, ese fue un bebedor, y muchos dicen, no sé si han escuchado: sí, ella cuando ya se cansó ya de ser, una palabra para las mujeres, se cansó de eso, entonces ya vino a la iglesia. Y empieza ahí el diablo a acusar, cuando el Señor hace nuevo todas las cosas. Ya es una nueva, la Biblia dice: he aquí que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo he escuchado casos donde dicen: si esa iglesia va a tal persona, yo no voy. Pero el Señor hace nuevo todo. El Señor ya... Amén. Claro. Se haya regenerado, y hay gente que dice: no, soy tan malo, otros que dicen: para ser cristiano como tal, mejor no soy. Sí. ¿Cierto? Porque están a toda hora mirando los errores, y acordémonos que el que acusa es Satanás, ¿no? Que llegará un momento que dice: he aquí que ha sido, eso lo vamos a ver más adelantito, ¿no? En Apocalipsis: he aquí que ha sido lanzado el acusador de los hermanos, porque Satanás está acusándonos delante del Padre. Él está en este momento, lo que hizo con Job. Él lo acusó y todavía está. Entonces nosotros como cristianos no nos pongamos en la labor de Satanás, porque esa es la labor de él. La labor de ir y acusar es exclusiva de Satanás, no es nuestra labor. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer por el hermano? Orar. Si alguno ha pecado, oremos, que Dios tenga misericordia. Exacto, poner la mirada en Jesucristo, porque Él es el autor y consumador de la fe. Dice
Versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de los ángeles. El que venciere. Ahí hay, dice, será vestido de vestiduras blancas. Nosotros seremos vestidos, hermanos, de vestiduras blancas. No, nuestro cuerpo físico hoy, yo le decía a mi esposo, tan bueno yo haber tenido un vestido blanco para ponerme hoy porque es bonito y porque pues el mensaje, aunque no es algo físico, es algo espiritual, ¿cierto? Mire, Dios sabe exactamente cómo está nuestra vestidura espiritual. Dios conoce cómo estamos. Miren, nuestro cuerpo físico es reflejo de nuestro cuerpo espiritual. Sí, es un reflejo. Y Dios sabe exactamente nuestra vestidura está blanca, está manchada, otros está totalmente manchada, otros andan de negro. ¿Sí? Tristemente eso pasa. Pero el Señor promete al que venciere. El Señor nuevamente, las promesas de Dios son para el que venciere. Muchos empiezan la carrera cristiana, pero a mitad del camino ya los vemos que se apartan. Van caminando por un tiempo y se apartan. Pero la Biblia del Señor es, las promesas de Dios son para el que venza, para el que venza. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Mire, este versículo, esta parte es muy controversial. Muy controversial. ¿Por qué? Porque hay muchos teólogos que dicen que la salvación no se pierde, que el libro, que una vez usted fue escrito en el libro de la vida, usted es salvo y nadie le va a poder robar la salvación, salvo siempre salvo. Muchos piensan esto, e incluso estos días que he estado estudiando, muchos teólogos y muchos estudiosos piensan eso, dicen no, su nombre no es borrado, pero yo personalmente, o sea, lo que ahí está diciendo es que no borraré, ahí la promesa es que no va a borrar, pero yo sí pienso que la salvación se puede perder. Porque entonces, ¿qué gracia tiene? Bueno, ustedes hermanos, ustedes ya conocieron, su nombre está escrito en el libro de la vida. Ya hermanos, ya pueden seguir, o sea, hagamos cada uno lo que queramos y ya somos salvos, ya nuestro nombre está ahí escrito y ya. Hay una teología que dice salvo siempre salvo, que enseñan eso. Sí, salvo siempre salvo, dice. Y ahí también a unos escogidos se perderán. Entonces se está diciendo ahí, a unos escogidos se perderán. Entonces, exacto, entonces mire que, o sea, pero mire algo. Lo que aquí está diciendo es que Él no va a borrar si nosotros, mira, hay que cumplir con unas condiciones, es lo que tal vez yo veo, hay que cumplir con unas condiciones, al que venciere, al que se arrepienta, al que guarde, al que sea vigilante, dice no borraré. Si nosotros estamos en Cristo, si nosotros estamos en Él, si nosotros no negamos su nombre, la Biblia dice que Él no borrará, es una palabra de esperanza. Lo que dice la Biblia es, en Romanos 8, 38 y 39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, o sea, no existe nada que nos pueda separar del amor de Dios. Si nosotros permanecemos en Él. Hay otro versículo que dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que si nosotros estamos en Él... Exacto, ahí está muy bueno esa parte porque es necesario andar conforme al Espíritu, ¿no? Para nosotros que no haya ninguna condenación, debemos perseverar. No hay condenación, pero sí estamos en Él. Si permanecemos en Él, nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque la Biblia dice, imaginemos, recordemos un momento cuando la mujer adúltera, que todo el mundo quería apedrearla, ¿cierto? Todo el mundo quiso acusarla, pero el Señor le dijo, dice la Biblia que el Señor empezaba a escribir, ¿no? A escribir en tierra, tal vez empezó a escribir tal vez el pecado de cada uno, ¿no? Y los nombres, ¿no? A ver quiénes están acusando, el nombre y el pecado. Entonces ya cada uno dijo, no, yo tengo, bueno, me disculpan la expresión, yo tengo rabo de paja, yo me voy, ¿cierto? Porque ahí hay un dicho, ¿no? Que el que tiene rabo de paja cuando se acerca a la candela, ¿cierto? Entonces mire, Jesucristo fue el único que pudo levantar su mano contra aquella mujer. Pero Jesucristo no lo hizo, Jesucristo no la condenó, sino que Jesucristo le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces mire que lo importante era que yo no siguiera con lo mismo, ¿cierto? Era necesario un arrepentimiento, pero la promesa del Señor para nosotros es que no va a borrar nuestro nombre en el libro de la vida. En el libro de Apocalipsis se habla mucho del libro de la vida.
Dice que no nos alegremos que podamos echar fuera a los demonios, porque los apóstoles se alegraron. Sí, ay Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos y tal. Y el Señor les dijo, espérense un momentico, que los dones no son sinónimo de salvación. Mucha gente piensa, no, es que este hermano tiene los dones, tiene los 9 dones, este hermano, un enfermo se sana, el hermano profetiza. Hay milagros, eso sí que la gente lo sigue, ¿no? La Biblia dice que nosotros no debemos andar detrás de los señales. Lo que la Biblia dice es, por sus frutos los conoceréis. Si la persona anda bien delante de Dios, tiene un hogar, tiene una familia, ¿verdad? O bueno, aunque sea soltero, pero tiene buenos frutos, por eso sí conocemos a un cristiano, por los frutos, por la palabra, por cómo habla, ¿verdad? Entonces mire que el Señor les va a decir, muchos en aquellos días me dirán, Señor, 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 pero el Señor les dirá, nunca los conocí. Entonces los dones no es un símbolo de que la persona es salva, no es sinónimo de que es salva, no, porque la persona, dice la Biblia que los dones son irrevocables, ¿sí? Entonces la persona puede estar mal y puede seguir haciendo milagros, puede seguir haciendo cosas, ¿sí? Que parezcan que es cristiano, que es de Dios y pueden engañar a muchos. Pero la Biblia dice que si hay algo por el cual nosotros tenemos que estar alegres es porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Esa sí es una razón para ponernos alegres. Esa es una razón para que usted y yo estemos contentos el día de hoy. Nosotros no merecemos la salvación de Dios. Nosotros no hicimos nada bueno para que nuestro nombre estuviera ahí. El Señor no se fija, a ver, usted que tiene plata, venga, usted siga, a ver, yo la apunto. ¿Cierto? Muchas veces que quisiéramos figurar en algunas listas y tal vez nuestro nombre no esté en muchas partes aquí, tal vez no aplicamos para muchos, tal vez para muchas personas, usted y yo ya no aplicamos para el ministerio, para ser cristianos. Muchas personas ya nos han condenado, no, tal persona no, pero mire, lo que la promesa del Señor es que no borraré su nombre. Nuestro nombre está allí. Si nosotros seguimos fieles al Señor, nuestro nombre está allí. Y Él no lo borrará. Esa fue la promesa que Él dijo. No la borrará, estará nuestro nombre allí y permanecerá allí. Eso es un motivo de gozarnos. ¿Se imaginan aquel día, hermano, cuando hay un coro que dice, cuando allá se pase lista? Nuestro nombre está en una lista. ¿No se alegra de eso, hermano? Que lo llamen por su nombre, ahí. Pase, que usted... Y este versículo lindo, mire, dice, y lo confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el Señor le diga, sí, Padre, este es de los nuestros. Pase acá. ¿No es maravilloso eso? Amén, gloria a Dios. Que el Señor te confiese tu nombre y mi nombre. Démosle gracias a Dios, porque esa palabra debe ser ánimo, debe ser consuelo para todos nosotros, amén. Que a pesar de nuestras debilidades, el Señor tiene misericordia de nosotros, amén. El Señor tiene misericordia y delante de sus santos ángeles Él va a confesar nuestro nombre. Démosle gracias a Dios, porque nosotros no lo merecemos. Por nuestra propia justicia no podemos llegar al cielo. Lo hacemos a través de Jesucristo. Amén. Entonces nada ni nadie nos puede acusar. No existe nadie en este mundo, ni Satanás, que pueda decirte, no, usted no es cristiano, usted no es hijo de Dios. No nos dejamos creer eso nunca. Porque el Señor dio su sangre por nosotros para limpiarnos de toda maldad y de todo pecado. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra, Señor amado, nos habla. Gracias porque tú estás aquí, Espíritu Santo. Y tú eres el que da vida, Señor. Tú eres el que da vida, Padre Santo. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios es el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Señor, hoy, como dice en este versículo, arrepiéntete. El Señor nos dice hoy, arrepiéntete, arrepiéntete, que lo único que necesitamos es arrepentirnos, que Él está allí dispuesto a perdonar nuestros pecados. Dice la Biblia que si tu pecado fuere como la grana, va a ser
como blanca lana, va a ser emblanquecido. No importa el pecado, no importa lo que hayamos hecho. El Señor hoy nos perdona, el Señor hoy nos liberta, el Señor hoy nos da vida, el Señor hoy sopla, el Señor hoy nos reaviva en su fuego. La Biblia dice, Él es el que tiene la plenitud del Espíritu, en Él hay vida, en Él hay plenitud. Por eso Él dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus de Dios, es decir, es el que tiene la plenitud de la vida. Por eso en esta hora, Señor Jesús, yo te pido, pon arrepentimiento en cada uno de nosotros, Padre. Muéstranos, Espíritu Santo, en qué hemos fallado. Empieza ahí, Señor, a orar, empieza a orar en cada corazón, empieza a restaurar, Señor, empieza, Señor, a sanar la vida, el corazón, la mente, Padre Santo, empieza a traer vida. Sopla, Espíritu Santo, sopla, Espíritu, que el Espíritu es el que da vida. Aleluya, Jesús. Oh Padre, que nos olvidemos del pasado. Empieza a orar ahora mismo, empieza, Señor, a restaurar, empieza a sanar esas heridas, Espíritu Santo. Tú eres el que restaura, Señor. Tu palabra dice que tú nos diste vida cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Ahora mismo, Señor, ahora mismo derrama, Señor, ese fuego sobre nosotros. Fuego, fuego. Empieza, Señor, a ministrar ese fuego espiritual ahora mismo. El fuego de Dios empieza, Espíritu empieza a soplar, empieza a fluir, Espíritu, da vida, Señor. Danos vida, Señor amado, danos vida ahora mismo. Vida, la vida del Espíritu ahora mismo, Señor. Sopla, sopla, sopla fuego, sopla, Señor amado, viento recio sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Sopla, sopla, Espíritu de Dios ahora. Empieza a llenar, empieza a ministrar los corazones, las vidas, Señor. Restaura, sana, liberta, Padre Santo, porque eres tú quien hace la obra, eres tú quien ministra, eres tú quien sana, eres tú quien levanta, Jesucristo, no por nosotros, no por nuestros méritos, sino por la obra de Jesucristo. Ahora mismo, Señor, empieza ya a restaurar, a sanar heridas, Señor. Empieza ya ahora mismo, Padre Santo, empieza